Bienvenidos a La Cueva Podcast, con Guillermo de los Santos, Florencia Martín y Pablo Laluz, el lugar donde todo lo fantástico encuentra una voz. Bienvenidos a La Cueva Podcast. En esta segunda temporada tenemos a un invitado a media, podría decirse, Brian Bass, del otro lado, podcaster, co-conductor de Ciencia a Media, un podcast originario de México. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Pablo? Yo, estoy excelente, ya sabes, sobreviviendo al virus ese, ¿no? Sobreviviendo al bicho este. Muy bien. En este episodio tenemos una historia que no solamente es un clásico, ¿no? Sino que es como uno de tus favoritos personales, ¿correcto? Claro que sí, pues, primero, para serte sincero, miré la película, ¿no? Miré sus películas, ya ves que vienen varias películas de... Entonces, me llamó la atención de la diferencia entre la historia y la película, ¿no? Sí, en este caso, la historia de esta semana sería Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Más o menos. Como tú decías, la diferencia entre las películas y la serie y el libro no es tan grande, sobre todo con la primera película. Obviamente, como cualquier adaptación, es sumamente criticada por la fidelidad al libro y demás, pero creo que logró adaptar bastante bien como el ambiente general de la historia, ¿no? Claro que sí, la primera sí, creo que era blanco y negro, ¿no? La primerita. Sí. Sí, ajá. Sí, fue un poco más fiel a lo que es el libro. Y como dices tú, casi no vienen tantas diferencias del libro a la película porque casi lo único donde siempre es como que le fallan un poco, no sé por qué se lo ponen, es cuando en vez de, no sé, batallan creo que en describir lo que hay en el fondo de la Tierra, ¿no? Creo que lo hacen de una manera muy breve. Creo que se tardan más en llegar a investigar que cuando están en el lugar. No sé qué piensas tú. Claro, porque para mí, este libro es como la demostración de que el final del viaje no siempre es lo más gratificante, porque todo lo que le tomó a Axel, el protagonista, llegar al centro de la Tierra, lo poco que estuvieron y todo lo malo que les pasó estando ahí, claro, es como el jugo de la historia es el viaje, más que llegar al centro de la Tierra. Y yo creo que a la hora de adaptar eso al cine no se traslada muy bien, porque la gente ansía llegar a esa resolución cuando en realidad lo que dejas por alto es todo lo más importante, ¿no? Las experiencias personales al momento del viaje. Así es. Así tiene el nombre, ¿no? Viaje. Viaje al centro de la Tierra. Es el viaje al centro de la Tierra, porque lo importante es el viaje y no todo el mundo lo entiende. Espérame, Pablo, ya están mis mascotas ahí. No pasa nada. Aquí es de día. Estaremos aficionados por el libro. Sí, aquí son las 11 de la noche, en un día sumamente horrible y lluvioso. ¿En serio? Sí, sumamente horrible y lluvioso. Aquí está más soleado que... Sí. Aquí se nos está yendo el verano y está llegando el coronavirus, entonces es momento de quedarse en casa. Bueno, el viaje a la casa, ¿no? Ahora. El viaje a la casa, exactamente. Entonces, este viaje, ¿no? Comienza con este protagonista Axel, ¿no? Que su tío Otto lo llama y diciendo que tiene un libro escrito por un expedicionario, ¿no? Arne Saknussen, ¿no?
Estuve tomando notas. Sí, bueno. Estuve tomando notas. Releí el libro años sin leerlo, juntando polvo en mi biblioteca. Somos Y igual, fue. ¿eh? Yo también le di una releída esos días de ahí de que me brincaba unas páginas y todo. Soy muy malo para los nombres, fíjate. Sí. No, bolas con los nombres de los Yo dije, personajes. bueno, yo dije, mejor tomo notas porque puede llegar a ser útil, ¿no? No, Y, claro que y sí. ahí, y ahí yo hago la primera comparación con la película, sobre todo la más nueva, ¿no? Que ya desde el vamos cambia algunos elementos, ¿no? Cambia el protagonista principal que lo llama el tío y pasa a ser un padre divorciado que quiere entretener al hijo, ¿no? Sí. Ándale. todo por todo por apelar más a que la gente se identifique con la sociedad actual. Pero que en realidad eso pierde un poco la mística, ¿no? Del libro, porque al ser una persona que se contacta, que tiene un libro y hay otro elemento de la trama que no lo puedes tener, teniendo, simplificándolo, ¿no? Cambiando algún elemento principal que deja de ser un tío y su sobrino con un padre y su hijo, porque cambia todo el contexto familiar. Pero, Y se pone un poco más personal ya, ¿no? Que antes era como claro, que una aventura entre, pues un tío, pues como sea. Pero ahora ya lo hacen como más personal del claro, papá que eso, quiere llamar la atención. claro, es un padre que quiere llamar la atención y eso le aporta cierta familiaridad le aporta cierta familiaridad a la trama, pero también le quita ciertos elementos, porque, por ejemplo, Axel está de novio con, con una chica que, si mal no recuerdo, es sobrina, es otra sobrina de su tío, o una cosa media similar, ¿no? Este, y que Axel promete casarse con ella al finalizar el viaje, cosa que no está en la En el remake. libro. Está en el Sí, libro, como, pero está en el ah, libro, pero no está en la película. Porque eso al... más bien lo hicieron, no sé si viste la segunda parte con La Roca. Ah, no, no la vi. Ahí sí No sale la... algo así, pero ya sabes cómo. Sí, claro, entonces uno dice Viaje al centro de la Tierra 2. Pero Ándale, es la misma historia, pero con La Roca. pero con la roca. Claro, pues Y ahí ¿cómo le meten hacerlo un poco diferente? más La roca. ahí para ganar dinero La Roca. Pero ahí sí le mandan algo así como que la sobrina y así. Algo así más o menos. Claro, pero lo que identificaron y lo que puntualizaron muy bien y que creo yo que supieron adaptar fue eh, los peligros que pasaron de camino, ¿no? Sobre todo el que se pierden dentro del volcán, eh, el rol casi que protagónico del guía, ¿no? Claro, De, sí. de, eh, que el guía es quien valida la historia, es quien le da fama al tío y a Axel luego de que salen, porque si no, nadie les creería. Entonces, ¿qué es lo que más me impresiona del libro y la película y todo? Son los escritos que se aventó, ¿no? O sea, ya ves que las simbologías que venían en el pergamino. Ujú. Claro, Esos escritos que dices, el criptograma ese que no sé qué sea, ni cómo es la delicadeza para escribir cada rayita, ¿no? Eso también es increíble, ¿cómo ves? Porque para llegar ahí tuvieron que, ¿te acuerdas mm, que leer ese pictograma o como se llame y hacer como que, claro, y todo traducirlo, investigar y todas esas cosas que capaz que en otra época eran más atractivas para el lector y uno que lo lee como un clásico también le da cierta relevancia. Pero si uno se pone a pensar en unas películas modernas en Hollywood, si uno pierde 20, 30 minutos en escenas de investigación, la gente se aburrió. sí es. Y, y, y la gente deja
de creer que la película vale la pena por el simple hecho de que no pueden esperar 20 minutos. Y fíjate que a mí me gustan mucho las investigaciones, por eso me llama la atención el libro, porque pues, Sherlock Holmes y otras películas o libros que ya ves que es investigación. Porque Sherlock Holmes no, ay, sí, ya sé que es el criminal, ¿no? Ya ves que hay una investigación previa. Igual el viaje al centro de la Tierra hay una investigación previa y a mí sí me llama la atención, por eso me gustan esos libros de aventuras. Claro, y creo yo que tanto Julio Verne como Arthur Conan Doyle o un montón de otros escritores, ¿no? De el siglo anterior o de hace 2 siglos, mejor dicho. En el caso de Julio Verne, Arthur Conan Doyle, más principios del siglo XX, ¿no? La importancia que le dan a la trama investigativa, ¿no? No es un elemento para la trama, sino que es una parte esencial, en la cual la historia no tiene sentido si no prestas atención a eso mismo, ¿no? A la investigación, claro. Sí. Claro. Por ejemplo, me acuerdo de cuando leí Un estudio en rosa, que es uno de los libros de Sherlock Holmes. Si no conoces la historia de antemano y sabes cómo es o un sentido general por donde viene, te puedes llegar a perder un montón de pistas, un montón de cosas, las cuales después te obligan como que a releer el libro para poder identificarlo. En este caso, como no es una novela de detectives, no tiene tanta predominancia, ¿no? El aspecto de la investigación. Pero, por ejemplo, el hecho de aventurarse en lo desconocido, el hecho de generar más conocimiento para otras, para futuras generaciones, ¿no? Porque el viaje no es simplemente estoy aburrido en mi casa, vamos a ir a un volcán en Islandia. Sí, no. Hay muchos volcanes donde nadie quiere ir. Claro, es domingo de tarde, no hay nada mejor que hacer, me voy con mi tío adentro de un volcán. Era, a lo mejor ahorita nos reímos, pero a lo mejor en el siglo XIX-XX que estaban, ya era los chilos, era el volcán a pasearse. Ah, sí, no hay. A lo mejor en el siglo sí les gustaba ir al volcán a ver qué había. Estaban esperando que llegara Netflix. Sí, y también muestra, ¿no? Este tipo de aventuras, lo poco que la gente salía, ¿no? Porque la gente descubría el mundo a través de los libros, ¿no? Porque justamente descubrir cosas, viajar por el mundo, era cosa de los aventureros, no era cosa de una persona común. No es que como ahora, que si yo decido tomar, no ahora por la cuarentena, pero si yo decido pagarme un pasaje de avión, ir a donde estás tú en México, o al revés, tú venir acá al sur a Uruguay, por unos pocos dólares es algo que se puede hacer. Sin embargo, en ese entonces era algo que requería fortunas, meses de planeación, meses de viaje, ¿no? Y de hecho, disculpa, de hecho el propio Julio Verne, no sé, pues ya ves que investigué un poco de su historia y pues ya ves que se la vivió la mayor parte de su vida en Francia, por lo mismo, porque era difícil viajar y ves que sus libros son de viajes por todas partes, ya ves, viaje ¿sí? La Vuelta al Mundo en 80 días y otros libros que tiene son sobre viajes. Claro, entonces, a lo que leí él le gustaba, o sea, decía viajar, pero no tenía cómo. Claro, no tenía cómo. Para mí, Julio Verne es uno de los grandes autores que uno puede identificarse, sobre todo en este tiempo, ¿no? Uno quiere salir, pero no puede. ¿No? Y de perlas, ¿no? El libro. Viene de perlas el libro, viene de perlas la analogía.
Pero sin embargo es algo muy real. Además, uno puede pensar que. Uno puede pensar que la realidad que se vivía en tiempos anteriores no aplica a la realidad actual. Cuando hoy en día estamos más próximos a finales del siglo XIX que a lo que estamos a lo que estamos acostumbrados a vivir. El encierro, las ganas de comunicarse, las ganas de salir, que las tenemos ahora y sentimos su falta porque estamos acostumbrados a tenerla y la perdimos. Lo real es cierto. Bien dice, y escuché hace poco que la mejor manera para no sentirnos encerrados o querernos volver locos es leer. Fíjate, lo acaban de decir y pues como dices tú, imagínate, ahorita regresamos al siglo XX, pues, o XIX, pero donde no puedas dar muchas vueltas y aquí están los libros. Y el viaje ¿sí? Al centro de la Tierra que te va a dar un viaje para que uses la imaginación y te vayas a dar la vuelta. ¿Sí, no? Y uses la imaginación, exactamente. Y, por ejemplo, referido a la creación no solamente de los personajes, ¿no? Porque para mí todo libro tiene dos aspectos. La creación de dos aspectos fundamentales. La creación de los personajes y la creación del mundo, ¿no? Porque no solamente cuando tienes una obra de ficción tienes personajes ficticios a los cuales tú tienes que darle cierto trasfondo, ciertas características y cierto atractivo para el lector, pero también tienes que crear un mundo donde encajan un científico prestigioso, un nieto con ganas de salir y de tener aventuras, ¿no? Y un guía servicial que entra dentro de la cultura entra dentro de la cultura de la época, pero también el mundo fantástico y paralelo que implica el estar dentro del centro de la Tierra, dentro del volcán, porque uno encuentra cosas que son imposibles de encontrar en el mundo real o dentro del mundo de la superficie, de acuerdo al libro, ¿no? Gigantes, criaturas extintas, flora y fauna. Un sol dentro del un sol dentro de un volcán. ¿Quién? Un sol. Eso fue lo que me impresionó. O sea, no me impresionaron los dinosaurios, no me impresionó las flores que te comían. Me impresionó el sol. El sol. Aparte, una de la primera cosa que se encuentran, el primer paisaje que se encuentran al salir del túnel es un océano. Un océano adentro, es cierto, también. Un océano. Se encuentran, están perdidos, quién sabe cuánto tiempo. Un océano. También uno podría darle un giro más lógico y tratar de arruinarle la fantasía a todo el mundo y decir que estaban alucinando porque tenían hambre. Pero... Así se quedaron en medio volcán con ganas de comer y ahí valió. Y aparecieron los dinosaurios y aparecieron... Sí, uno cuando tiene hambre uno, sí, o anda viajadón, sí, se imagina muchas cosas. A lo mejor por eso no les creyeron, ¿te acuerdas al final del libro? Que no les creen. Que no les creían, pero sin embargo, si mal no recuerdo, no les creían en la película. Creo que es en la primera adaptación, en la película original. Porque... según me acuerdo, creo que alguna gente, miembros de la comunidad científica, ¿no? Estaban esperando el regreso de ellos, ¿no? Y los que les dan, el que le da ese reconocimiento, que es al final como el héroe de la historia, no es Axel, que aunque sigue siendo el protagonista y se termina casando con su prometida. Uh-huh. Es el guía, ¿no? Sí, es Hans, el guía, porque es el que dice, sí, es verdad, yo estuve con ellos y todo lo que se vivió fue verdad y
¿no? Y es, para mí el guía otro personaje que falló en ser adaptado a las películas, porque si bien en la primera adaptación moderna, la que es con Brendan Fraser, la guía se termina enamorando Pues sí, del del papá. protagonista. Claro, se termina enamorando del Es papá y... que es como tú dices, que era para hacer la conexión, ¿no? De al tiempo moderno, pues. ¿Qué más? Sí, ¿no? Claro, Papá soltero, guía y se enamoran, todos estamos juntos y salimos todos felices. claro, exactamente. Y es como el cierre alternativo a una adaptación, ¿no? Que justamente es eso, es una adaptación al tiempo moderno, porque la mayoría de los libros, si fueran adaptados, si fueran hechos película de una manera textual o de una manera muy rigurosa, perderían la mitad de su encanto. Porque Viaje al centro de la Tierra es un libro larguísimo que tiene un montón de detalles pequeños y un montón de elementos que uno puede disfrutar a la hora de la lectura, pero a la hora de reflejarlo en una película puede llegar a ser tedioso. Ajá, es lo que te digo, a lo mejor por eso no se enfocaron mucho al final en esa parte de expresar lo que había y los detalles de cosas que te dije al principio. Que las Sí. películas no pusieron esos detallitos que vienen aquí en el libro. Y dices, Ujú. wow. Pues sí, porque, ajá, como dices tú, sería muy tedioso porque ese libro sí está algo grande. Sí, y también eso refuerza mi teoría de que además mucha gente dice, ah, pero ya vi la película, ¿para qué voy a leer los libros? Lean los libros. Porque no solo es algo interesante, diferente, te ejercita el cerebro, pero además es... te enriquece la historia misma, ¿no? No, y Porque, aparte, pues aprendes a leer, claro, aprendes cosas nuevas, palabras. Y la palabras, imaginación la tienes. Sí, no sé. claro. Siento que te relajas cuando te estás leyendo y estás viendo cómo llega el tío con la noticia y ves y te imaginas, a veces tú te imaginas a los personajes siendo la roca todos y Y, viendo que ujú. todo eso te imaginas que ahí como a la vez estás leyendo y dices, se quedó toda el volcán, va a estallar y dices, ¿cómo van a salir? Como y hasta tú dices tus propias conclusiones mientras vas leyendo, se siente, digo, a mí te relaja, aparte de que te estimula, como dices tú, la cabeza, la imaginación. Y sí, porque adaptaciones son adaptaciones, pero decir leí un libro clásico como un cuento de Navidad de Lewis Carroll, un viaje al centro de la Tierra o La vuelta al mundo en 80 días. Viajes, ¿cómo es el viaje de leguas? 1000 viajes submarinos, ¿cómo es el otro? También el viaje a 1000 leguas o 1000 leguas viaje submarino, Sí, ¿no? Algo así. sí, es un libro muy similar también, que todo sobre viajes, pero la riqueza que le da a uno, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la sociedad, porque uno, uno ve diferente a una persona cuando uno dice, leí un viaje al centro de la Tierra, pero no lo leí en clase, no lo leí obligado en la escuela, ¿no? O en el secundario. Lo leí porque me gustaba y lo leí por voluntad propia y ya la gente te mira de determinada manera, ¿no? Porque te da esa posición de alguien con cultura que ha leído, ¿no? Así es, te digo, yo cuando estaba pues, en secundaria, yo casi no tenía tantos amigos porque me gustaba ir a la biblioteca y leer, ahí leí, me acuerdo, me gustaba mucho leer sobre el espacio y el universo, leí muchos libros de Carl Sagan y también leí uno de mis primeros libros, así que sentí que fue algo pesado, fue el de el insecto o el bicho, ¿cómo era?
No me acuerdo la vez, ya ve el de andar ahí, estoy nervioso. Así, pero sí, sí me gustaba mucho ir a la biblioteca y leer, miraba los libros, te digo, del espacio y leía, encontraba varios libros y pues ahí te digo, encontré el de Vuelta al Mundo en 80 días. Pues casi no me gustaban mucho los libros de aventura, pues como estimulaban más las ganas de leer, ¿no? Sí, los libros de aventura tienen un encanto especial que no tienen otros géneros dentro de incluso de la ciencia ficción, ¿no? Porque cada uno vive su aventura de una manera diferente, porque algunos viven la aventura de la misma manera que el protagonista y otros la viven de otra manera porque sienten miedo con el protagonista, sienten alegría, sienten esa sensación de presión, ¿no? Pero la viven a su propia manera. Y la experiencia es única, incluso dentro de una misma vida, dentro de una misma persona. Yo puedo leer ahora el libro y tener determinada experiencia, pero puedo leerlo un año después y tener otra completamente distinta. A lo mejor por lo que tú dices, no, que te vas enriqueciendo mientras vas lees y vas leyendo más cosas y vas pasando más experiencias en tu vida. Por ejemplo, Claro, ahorita que ya volví a leer el libro, como yo dije, pues, si se puede o no se puede, porque ya agarraste como esa sabiduría, ¿no? De que dices, se fumó esa parte del libro, no puede ser posible porque la ciencia dice que no. ¿Sí me explico? Porque ya tú ya fuiste adquiriendo más sabiduría. En cambio, también puedes decir, ¿sabes qué? Si es posible, hasta yo lo podría hacer. Y tienes razón, se lee, a pesar de que tengas este libro y lo puedas volver a releer, se siente diferente la experiencia. Así es, muy, muy acertado. sí, que cada experiencia es diferente y es muy importante hacer énfasis en eso porque sobre todo con autores excelentes, ¿no? Como Julio Verne o Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Alejandro ¿no? Dumas. Alejandro Dumas, ¿no? León Tolstoy. Hay un León montón de... Tolstoy. Digo, hay hay infinidad. un De esa montón época casi de... todos, ¿no? Sí, de esa época casi todos, muchos autores modernos, no voy a negarlo, que se nota la calidad del autor cuando te invita a volver a leer. Y no solamente te invita a volver a leer, sino que te genera una experiencia nueva cada vez. Siempre es fresco, siempre es interesante, jamás es aburrido. No, jamás es aburrido, siempre se siente, como te digo, esas ganas de... Por ejemplo, yo estaba, no hace mucho que no te digo, también desenvolví el libro porque ahorita ando ya pues, con el podcast y eso. Y dije, pues voy a darle, y sí, fíjate, ya lo estoy leyendo, ya lo llevo conmigo para todos lados, hizo que ya lo leí y lo sigo leyendo. ¿Se me explico? O sea, te da esas ganas, hasta te haces, ¿cómo se dice? Se te vuelve un vicio leer. Se te vuelve un vicio leer, exactamente. Y como una nota final, ¿no? A este episodio. ¿Alguna recomendación que le quieras hacer a la gente que está escuchando para agarrar un libro? ¿Alguna recomendación? ¿Algún autor en especial? Sé que Julio Verne es uno de los autores que a vos te gustan. eh, pero, ¿alguna otra recomendación? Pues a mí me gustan mucho los libros de aventura, pero también me introdujo un poco en algunos otros tipos de libros y El Marqués de Sade es un libro, también tiene excelentes libros. Ujú. No es clase de historia de aventuras, pero estaba leyendo uno de Marqués de Sade de una monja y también te hace volar la imaginación con las cosas que escribe. Yo me imagino que lo conoces, Sí, al sí. Marqués. Sí, sí. Yo no he leído mucho, pero algunas historias he leído. Y es como tú dices, es muy, muy interesante. Son otro tipo de aventuras. Es otro estilo de escritura, ¿no? Otro estilo de, así es. Que quizás no le gusta a todo el mundo, pero no Pues es como es. ver, perdón, es como ver la Ujú. televisión, ¿no? Porque, pues te digo, tienes Culo Verde, aventuras. Tienes al Marqués de Sade y ese es una monja que se va por el camino del mal. Entonces dices, wow, ¿no? Te imaginas a una monja con otras monjas y te imaginas un viaje donde hay dinosaurios, donde hay un sol y un río abajo. O sea, hay para tantos gustos y tantos estilos de que puedes
es único de echar a volar la mente. O como dijimos, los de Sherlock Holmes, que también están muy buenos. Te hacen pensar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por participar de este programa, Brian. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí. Además, para ustedes, Ciencia a Media, todas las semanas por Spotify, Evox, Google Podcast. ¿Me estoy perdiendo alguna otra plataforma? Pues en todo, en Google Podcast, Apple, iTunes, dije a mí 2 veces, ¿no? Spotify, donde sea, nomás le ponen ahí en el buscador. Donde Ciencia Media y... Donde viven los podcasts está Ciencia Media. Muchísimas gracias. Que la gente, pues, sí, te digo que la gente, sé que dices, ves un libro y dices, ay, qué pesado, tantas hojas, qué flojera. O, ay, mejor estar en el celular. Pero la verdad está chido estar en el celular, estar viendo y leer ahí, o aunque sea el chisme. Pero ya a tiempo, pues te va a cansar el celular, o te va a cansar la vista, te hace que te da la cabeza muchas veces. En cambio, el libro. ¿El libro no? El libro no, te relaja, te hace imaginarte cosas, te hace, como dices tú, te enriquece de cultura y la gente te mira diferente porque saben que eres una persona que va a tener un poco de cultura y valores, ¿no? Así que lea. ¿Sí? Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a ti, Brian, por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Esto es todo por este episodio. Si quieres colaborar con el programa, hay links en la descripción. Una simple suscripción o un like llega más lejos de lo que puedes creer. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.